Marido destruye celebración de Año Nuevo con confesión inesperada para su esposa, pero nadie creyó. La mansión de los de la Vega brillaba como un faro en la oscuridad de la noche de Año Nuevo. Situada en la cima de una colina que dominaba la ciudad, su fachada blanca y sus columnas clásicas estaban decoradas con luces doradas que parpadeaban como estrellas, mientras que el eco de la música flotaba en el aire frío de diciembre. Los jardines, meticulosamente cuidados, estaban adornados con centros de mesa florales y candelabros de cristal que reflejaban el lujo y la elegancia característica de la familia. Luciana, la anfitriona perfecta, se movía entre los invitados con la gracia de una reina. Su vestido rojo brillante, hecho a medida por un diseñador exclusivo de Milán, se ceñía a su figura con perfección y su cabello recogido en un moño alto resaltaba sus facciones impecables. Luciana era conocida por su carácter fuerte y su inigualable sentido de la moda, pero esta noche su rostro mostraba algo más, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los invitados, figuras clave de la alta sociedad, empresarios, políticos y artistas reconocidos, disfrutaban de los generosos banquetes que incluían desde ostras frescas hasta cortes finos de carne y champán importado. El ambiente estaba lleno de risas, felicitaciones y el tintineo de copas al chocar en brindis efusivos. Sin embargo, en medio de toda esta perfección, había un ligero aire de tensión que solo los más observadores podían notar. Fernando de la Vega, el esposo de Luciana, estaba al otro lado del salón, rodeado de hombres de negocios que discutían sobre el mercado inmobiliario y los logros más recientes de su empresa. Aunque sonreía y reía en los momentos correctos, sus ojos constantemente buscaban a Luciana entre la multitud. Su traje negro perfectamente ajustado no podía ocultar su inquietud, y los más cercanos a él notaron que bebía con más frecuencia de lo habitual. En un rincón, Gabriela, la asistente personal de Fernando, se mantenía ocupada con su teléfono, organizando los últimos detalles de la fiesta. Vestía un elegante vestido azul marino que, aunque discreto, realzaba su belleza natural. Sin embargo, su presencia no pasaba desapercibida. Algunos invitados murmuraban sobre su cercanía con Fernando, mientras que otros se limitaban a observar en silencio. El reloj marcaba las 11:30 y todo parecía marchar según lo planeado. Los fuegos artificiales estaban listos para iluminar el cielo a medianoche, y las orquestas se preparaban para tocar un vals que inauguraría el nuevo año. Pero entre las paredes de la majestuosa mansión se tejían intrigas y secretos que nadie imaginaba. En un momento, Luciana se detuvo en el centro del salón para brindar con un pequeño grupo de invitados cercanos. Su risa resonaba melodiosa, pero su mirada seguía desviándose hacia Fernando, quien evitaba cruzar sus ojos con los de ella. En sus años de matrimonio, Luciana había aprendido a leer cada gesto de su esposo, y algo en su comportamiento esa noche encendía una alarma en su corazón. Decidió no dejar que nada arruinara la velada, al menos no todavía. La música se detuvo brevemente cuando un empleado de la mansión subió al pequeño escenario para anunciar que faltaban pocos minutos para la medianoche. La emoción entre los invitados creció, y todos comenzaron a buscar sus copas de champán para el gran brindis. Luciana aprovechó este momento para acercarse a Fernando. «Fernando, cariño, ¿todo bien? Apenas has dicho 2 palabras esta noche». Fernando dio un sorbo a su copa y desvió la mirada hacia el enorme candelabro que colgaba en el techo. Su voz fue calmada, pero evasiva. «Todo está bien, Luciana. Esta noche es importante, ¿no? Perfecta para cerrar ciclos y comenzar de nuevo». Luciana frunció el ceño, pero antes de poder responder, uno de los invitados los interrumpió con una broma y ambos fueron arrastrados nuevamente al centro de la multitud. El tiempo seguía corriendo y, a pesar del lujo y la felicidad aparente, una nube de incertidumbre se cernía sobre la celebración. En sus años de matrimonio, Luciana y Fernando habían construido una imagen de pareja perfecta, poderosos, enamorados y unidos. Pero, ¿qué tan sólida era esa fachada? ¿Qué tan profundamente estaban enterrados los secretos que ambos ocultaban? A las 11:55, el murmullo de la multitud comenzó a calmarse. Las luces se atenuaron y los invitados se reunieron frente al escenario, donde Fernando estaba listo para dar su esperado discurso de Año Nuevo.
Todos aplaudieron al verlo subir al estrado, y Luciana, parada a pocos metros de él, intentó ignorar el extraño presentimiento que se había instalado en su pecho desde que comenzó la noche. Fernando tomó el micrófono, y con una sonrisa que parecía demasiado ensayada, comenzó a hablar. La atmósfera en el salón principal de la mansión de la Vega era un retrato de lujo y opulencia, pero debajo de las capas de champán burbujeante y risas contenidas, la tensión era palpable, como un trueno que retumba a lo lejos antes de la tormenta. El discurso de Fernando estaba a punto de comenzar, y todos los ojos estaban sobre él mientras subía al escenario improvisado con una copa de champán en la mano. Sin embargo, había algo en su andar, en la forma en que evitaba mirar a su esposa, que dejaba a los más atentos con una sensación de inquietud. Luciana, por su parte, permanecía de pie cerca del escenario, rodeada de algunos de sus amigos más cercanos. Pero aunque sus labios curvados mostraban una sonrisa educada, sus ojos estaban fijos en su marido. Había estado casada con Fernando por más de 15 años, y aunque su matrimonio había sido construido sobre apariencias y conveniencia más que amor verdadero, ella conocía cada uno de sus gestos. Cada cambio en su tono de voz, cada línea en su rostro. Algo estaba mal, y esa certeza comenzó a apretar su pecho como una garra invisible. Gabriela, la asistente personal de Fernando, permanecía en un rincón del salón, sosteniendo un pequeño iPad en el que organizaba la lista de tareas pendientes de la noche. Su postura era impecable, pero sus manos temblaban ligeramente al pasar los dedos sobre la pantalla. Cada tanto, sus ojos se levantaban para buscar a Fernando entre la multitud, y cuando lo encontraba, su expresión se endurecía, como si compartieran un secreto que la atormentaba. Algunos invitados, especialmente las mujeres más perspicaces, ya habían comenzado a notar la tensión no verbal entre Gabriela, Fernando y Luciana. Los murmullos eran inevitables. ¿Has notado cómo Gabriela no deja de mirar a Fernando?, susurró una de las invitadas al oído de su acompañante. ¿Qué esperas? Es obvio que algo pasa entre ellos. Pero ya sabes cómo son estas cosas, mientras nadie diga nada, todos fingen que no ven. Luciana estaba acostumbrada a los cuchicheos, pero esa noche, cada comentario que lograba captar parecía hundirse como un dardo en su corazón. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos. Se repetía que debía mantener la compostura, que esta era una noche importante y que no podía permitir que nadie sospechara de su angustia. Sin embargo, una y otra vez su mirada se desviaba hacia Gabriela, y no podía evitar preguntarse, ¿habría algo entre ella y Fernando? ¿Sería Gabriela la razón de la creciente distancia emocional entre ellos en los últimos meses? La tensión entre el trío era tan evidente que incluso Amalia, la madre de Luciana, quien había llegado tarde a la celebración, lo notó al instante. Vestida con un elegante vestido negro y un collar de perlas que parecía pesar más que su propio cuerpo, Amalia se acercó a su hija y le susurró al oído con su acostumbrado tono crítico. «Querida, ¿qué está pasando con Fernando? Tiene la cara de alguien que está a punto de confesar un crimen. Y esa tal Gabriela, no me gusta cómo se comporta». Luciana apretó los labios y respondió en voz baja, pero con firmeza. «Mamá, no es el momento para tus comentarios. Todo está bajo control». Amalia arqueó una ceja, escéptica, pero decidió no insistir. Sin embargo, sus palabras quedaron resonando en la mente de Luciana, alimentando sus inseguridades. Mientras tanto, en el escenario, Fernando comenzó su discurso con una voz firme, pero ligeramente cargada de nerviosismo. Agradeció a todos por asistir a la celebración y habló sobre los logros del año que había pasado, tanto en su vida personal como profesional. Su tono era el de un hombre que intentaba proyectar confianza, pero para quienes lo conocían bien, la vacilación en sus palabras era evidente. Esta noche, no solo celebramos el fin de un año más, sino también el comienzo de un nuevo capítulo. Uno lleno de esperanza, cambios y, hizo una pausa, mirando brevemente a Luciana antes de bajar la mirada, nuevas verdades. Luciana sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. ¿Nuevas verdades? ¿A qué se refería? Mientras Fernando continuaba hablando, su tono cambió sutilmente. Pasó de ser el de un hombre seguro de sí mismo a uno cargado de una emoción que era difícil de descifrar.
Sus palabras parecían dirigirse menos a los invitados y más a él mismo, como si estuviera tratando de reunir el valor necesario para lo que venía después. Gabriela, desde su rincón, dejó de pretender estar ocupada con su iPad y fijó la vista en Fernando. Sus labios se tensaron, y por un momento pareció contener la respiración. Luciana, por su parte, no podía quitarle los ojos de encima a su esposo. Había algo en su voz, en la forma en que sus manos sujetaban el micrófono, que la llenaba de un miedo irracional. Fernando hizo una pausa en su discurso y miró a la multitud. Los invitados estaban inmersos en sus palabras, esperando que continuara. En ese momento, su mirada se encontró con la de Luciana, y algo en sus ojos hizo que su corazón se hundiera. Era una mezcla de culpa, desesperación y tristeza, una expresión que jamás había visto en él. El reloj marcó las 11:59, y los invitados comenzaron a contar los segundos que faltaban para la medianoche. Fernando levantó su copa, como si estuviera preparándose para el gran brindis, pero en lugar de unirse a la cuenta regresiva, bajó la cabeza y murmuró algo que apenas se escuchó en el micrófono. «Perdónenme». Luciana dio un paso hacia el escenario, sintiendo que el suelo bajo sus pies comenzaba a tambalearse. Fernando, susurró, pero su voz quedó ahogada por el estruendo de los gritos de «Feliz Año Nuevo» y el estallido de los fuegos artificiales que iluminaban el cielo. Fernando no se movió. Permaneció inmóvil en el escenario, con la copa de champán en la mano, mientras las luces de los fuegos artificiales reflejaban el tormento en su rostro. En ese instante, Gabriela salió apresuradamente del salón, intentando no llamar la atención, pero varios invitados la notaron. Luciana, que había seguido cada uno de sus movimientos con la mirada, sintió que algo dentro de ella finalmente se rompía. El año nuevo había llegado, pero en la mansión de la Vega, el comienzo de un nuevo ciclo prometía traer más sombras que luz. Los últimos ecos de los fuegos artificiales aún resonaban en el aire, mientras los invitados comenzaban a abrazarse, brindar y desearse lo mejor para el nuevo año. El sonido de las copas chocando llenaba el ambiente, y las risas y palabras de buenos augurios inundaban cada rincón del lujoso salón. Sin embargo, en el corazón de Luciana, todo era un caos. Su mirada estaba fija en Fernando, quien permanecía inmóvil en el escenario, como si estuviera petrificado. Los primeros segundos del Año Nuevo, que siempre habían sido motivo de alegría y celebración, ahora se sentían como una antesala al desastre. Luciana, incapaz de contener su preocupación, se acercó al escenario. Cada paso que daba hacía que el ruido a su alrededor pareciera desvanecerse. Su corazón latía con fuerza, y aunque su expresión seguía siendo estoica, por dentro se sentía como si caminara hacia un abismo desconocido. Fernando, al notar que Luciana se aproximaba, pareció recobrar algo de su compostura. Se pasó una mano por el cabello, como si quisiera borrar la sombra de su angustia, y se aclaró la garganta para hablar de nuevo en el micrófono. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó, intentando recuperar el tono seguro y encantador que siempre había sido su marca personal. Pero su voz temblaba, y no pasó desapercibido para nadie. Esta noche marca no solo el inicio de un nuevo año, sino el final de muchas cosas que he cargado durante demasiado tiempo. Un murmullo recorrió el salón. La atención de todos, que hasta ese momento había estado dividida entre los brindis y los fuegos artificiales, ahora estaba completamente dirigida a Fernando. Incluso Amalia, quien normalmente se distraía con comentarios frívolos, se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para captar cada palabra. Luciana finalmente llegó al pie del escenario, y con una voz baja, casi inaudible, intentó detenerlo. «Fernando, ¿qué estás haciendo? No es el momento ni el lugar». Pero él no le hizo caso. En cambio, bajó la vista hacia ella, y sus ojos, normalmente calculadores y fríos, ahora estaban llenos de algo que Luciana no podía definir. ¿Culpa? ¿Pena? ¿Remordimiento? Fernando levantó la copa de champán una vez más, pero esta vez no para brindar. Su gesto parecía más bien el de alguien que se prepara para soltar una bomba. Durante muchos años, he vivido una vida que para muchos parece perfecta. Una familia hermosa,
éxito profesional, una esposa que es la envidia de todos. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la última palabra y varios invitados comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Luciana sintió que su pecho se comprimía. Por un momento, pensó en interrumpirlo, en pedirle que detuviera todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo en su interior le dijo que ya era inútil, que lo que estaba a punto de suceder era inevitable. Fernando continuó, ignorando las miradas expectantes y los susurros que crecían en intensidad. Pero la verdad es que he estado viviendo una mentira. Y esta noche, ya no puedo seguir ocultándola. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Incluso la música de fondo se detuvo, como si el universo entero contuviera el aliento, esperando su próxima palabra. Luciana, Fernando la miró directamente a los ojos, y en ese momento, ella supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Hay algo que debo confesarte. El tiempo pareció detenerse. Luciana sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba, pero se obligó a mantenerse firme. A su alrededor, los invitados observaban con ojos abiertos como platos, algunos incluso susurrando en voz baja, preguntándose qué era lo que Fernando iba a decir. Fernando hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir de su boca. Yo amo a otra persona. La confesión cayó como un trueno en medio de una tormenta. El salón entero quedó sumido en un silencio absoluto, roto solo por el sonido de una copa que se cayó de las manos de una invitada y se estrelló contra el suelo, desmoronándose en 1000 pedazos. Como si fuera una metáfora del mundo de Luciana. Los ojos de Luciana se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. La humillación, la rabia, el dolor, todas esas emociones se arremolinaron en su pecho, amenazando con consumirla. Pero Luciana de la Vega no era una mujer débil. Al menos, eso era lo que se repetía a sí misma mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Logró articular, con la voz cargada de incredulidad. Fernando bajó la cabeza, como si no pudiera soportar verla directamente. Lo siento, Luciana. Pero no puedo seguir fingiendo. En ese momento, los murmullos entre los invitados se convirtieron en un murmullo constante. Algunas mujeres intentaban consolar a Luciana con miradas de lástima, mientras que otros se limitaban a observar, fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Como si estuvieran presenciando una escena sacada de una telenovela. Amalia, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó de su asiento, furiosa. «Esto es una vergüenza», exclamó, apuntando un dedo acusador hacia Fernando. «¿Cómo te atreves a humillar a mi hija de esta manera, frente a todos?» Pero Fernando no respondió. En su lugar, dio un paso atrás, como si quisiera escapar del juicio de todos los presentes. Fue entonces cuando Gabriela, quien había intentado mantenerse al margen durante todo el discurso, se movió nerviosamente en su rincón. Los ojos de varios invitados se posaron en ella, y aunque Fernando no había mencionado ningún nombre, la conexión parecía demasiado evidente. Luciana, que hasta ese momento había estado completamente enfocada en Fernando, giró lentamente la cabeza hacia Gabriela. El aire en el salón se volvió denso, cargado de una tensión insoportable. ¿Es ella?, preguntó Luciana, con la voz baja pero cargada de una furia contenida que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Gabriela abrió la boca para responder, pero no logró decir nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. El salón entero parecía estar conteniendo el aliento. Las miradas iban y venían entre Fernando, Luciana y Gabriela, como si los invitados estuvieran tratando de resolver un rompecabezas emocional en tiempo real. Finalmente, Fernando rompió el silencio. «No es lo que piensas, Luciana. Gabriela no tiene nada que ver con esto». Pero su intento de desviar la atención solo sirvió para encender aún más la ira de Luciana. «Entonces dilo de una vez. ¿Quién es? ¿Quién es la persona por la que estás dispuesto a destruir nuestra familia, nuestra vida, todo lo que hemos construido juntos?» Fernando tragó saliva y apartó la mirada. Sus labios temblaron, y durante un momento que pareció eterno, el silencio volvió a caer sobre el salón.
El silencio en el salón de la mansión de la Vega era tan profundo que incluso el leve crujido de las llamas en las chimeneas parecía ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en Fernando, esperando las palabras que él luchaba por sacar de su boca. Había un peso en el aire, una sensación de inminencia que hacía que incluso los susurros de los invitados cesaran. Luciana, con la mirada fija en su marido, intentaba procesar lo que estaba ocurriendo, pero el torrente de emociones dentro de ella hacía que todo pareciera un borrón. «Habla, Fernando. Dilo de una vez», exigió Luciana, con una voz fría y cortante que contrastaba con el torbellino de sentimientos que ardía en su interior. Fernando tragó saliva y levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de vergüenza y determinación. Sabía que no había vuelta atrás. Había elegido ese momento, esa noche, para confesar la verdad, y aunque cada fibra de su ser le rogaba que se detuviera, que se aferrara un poco más a la mentira que había sostenido durante tanto tiempo. Sabía que el daño ya estaba hecho. «Luciana, yo amo a alguien más. Y esa persona no es Gabriela». La tensión en el salón, que ya era insoportable, se intensificó aún más. Un murmullo recorrió la multitud, y todos comenzaron a mirar alrededor, intentando descifrar quién podría ser el objeto de ese amor prohibido. Luciana, que hasta ese momento había mantenido una postura digna, apretó los puños con fuerza y dio un paso adelante. «Entonces dilo, Fernando. Dilo de una maldita vez. ¿Quién es? ¿Quién es la persona por la que has decidido destruir nuestra vida?» Fernando cerró los ojos, como si necesitara reunir toda su fuerza para pronunciar las palabras que estaban a punto de cambiarlo todo. Cuando finalmente abrió los ojos, buscó entre la multitud, y su mirada se detuvo en un punto específico. «Es Isabela». El nombre cayó como una bomba en el salón. Por un momento, el shock fue tan grande que nadie pudo reaccionar. Los invitados intercambiaban miradas confundidas, intentando comprender lo que acababan de escuchar. Luciana, sin embargo, sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué dijiste?», preguntó en un susurro, como si necesitara que se lo repitiera para confirmar que no estaba alucinando. «Es Isabela», repitió Fernando, esta vez con más firmeza. «Amo a Isabela». El nombre resonó en los oídos de Luciana como un eco interminable. Isabela. Su hermana menor. La misma Isabela que había desaparecido de sus vidas hacía años, después de un escándalo que había dejado cicatrices profundas en la familia. La misma Isabela a quien había jurado no volver a mencionar jamás. El rostro de Luciana, que había permanecido pálido por la incredulidad, comenzó a teñirse de rabia. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, brillaban con una furia que pocas veces se le había visto. «¿Isabela?», repitió, casi escupiendo el nombre. «¿Estás diciendo que, mi hermana?». Fernando asintió lentamente, incapaz de sostener la mirada de su esposa por más tiempo. «Lo siento, Luciana. Pero es la verdad». La sala, que ya estaba sumida en el caos emocional, explotó en un mar de susurros y exclamaciones ahogadas. Los invitados no podían creer lo que estaban escuchando. Algunos, incapaces de contener su morbo, comenzaron a especular en voz alta. ¿Isabela? ¿No era la hermana menor que desapareció hace años? Esto es un escándalo. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está Isabela ahora? Pero Luciana no escuchaba nada de lo que ocurría a su alrededor. Todo su ser estaba enfocado en Fernando, en las palabras que acababa de pronunciar, en la traición que acababa de confesar. Durante años, había guardado un amargo resentimiento hacia su hermana menor, pero jamás había imaginado que la herida que había dejado Isabela en su vida pudiera reabrirse de una manera tan cruel. ¿Y desde cuándo ocurre esto, Fernando?, preguntó, con un tono que combinaba furia y dolor. ¿Desde cuándo estás traicionándome con mi propia hermana? Fernando desvió la mirada, incapaz de sostener el peso de la verdad. Hace años. Desde antes de que Isabela se fuera. La confesión golpeó a Luciana como un puñetazo en el estómago. Sintió que le faltaba el aire, como si el mundo entero se hubiera cerrado sobre ella.
Durante años, había creído que la partida de Isabela había sido causada por su propia traición, por las decisiones que había tomado para proteger su posición en la familia. Pero ahora, frente a esta nueva verdad, todo su pasado comenzaba a desmoronarse. Antes de que pudiera decir algo más, una voz femenina rompió el silencio. «Es suficiente, Fernando». Todos los presentes voltearon hacia la entrada del salón, donde una figura elegante y familiar había aparecido de la nada. Isabela. Luciana sintió que el corazón se le detenía al ver a su hermana menor parada allí, como un fantasma del pasado que había regresado para perseguirla. Isabela, vestida con un impecable vestido blanco que contrastaba con la intensidad de la situación, avanzó con pasos firmes hacia el centro del salón. Su belleza seguía siendo innegable, pero había algo diferente en ella, una madurez, una frialdad calculada que no estaba allí la última vez que Luciana la había visto. «No era mi intención que las cosas se revelaran de esta manera», dijo Isabela, con una voz firme pero cargada de emoción. «Pero ya que estamos aquí, creo que es momento de que todos sepan la verdad». La aparición de Isabela en la entrada del salón fue como si un rayo hubiese caído en medio de la fiesta. Todos los presentes se quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que estaban viendo. La hermana menor de Luciana, que había desaparecido años atrás en medio de un escándalo familiar, estaba ahora allí, tan real como la herida que su regreso acababa de abrir. Luciana sintió que sus piernas flaqueaban. Por un momento, la incredulidad fue tan grande que pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero no, era ella. Isabela, con la misma elegancia y seguridad que siempre la habían caracterizado, avanzaba hacia el centro del salón con pasos firmes, como si fuera la dueña del lugar. «¿Qué demonios haces aquí?», preguntó Luciana, con una voz cargada de rabia contenida, mientras trataba de mantener la compostura frente a los invitados que seguían observando con morbo el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Isabela, lejos de intimidarse, sonrió con una calma que solo sirvió para encender aún más la furia de Luciana. «Vine porque creo que ya era hora de que las cosas se supieran», respondió Isabela, sin apartar la mirada de su hermana mayor. «Y porque estoy cansada de vivir en las sombras, mientras tú te presentas ante todos como la víctima perfecta». La frialdad de sus palabras fue como un balde de agua helada para Luciana. No solo estaba siendo humillada por su esposo, sino que ahora su propia hermana regresaba para desenterrar un pasado que ella había intentado enterrar durante años. «Tú no tienes derecho a estar aquí», gritó Luciana, perdiendo finalmente la compostura. Su voz resonó por todo el salón, haciendo eco en las paredes, mientras los invitados retrocedían unos pasos, dándole espacio al torbellino de emociones que estaba a punto de estallar. «Te fuiste. Desapareciste sin dar explicaciones y ahora vuelves como si nada, como si tu presencia aquí no fuera un insulto para todos». Isabela alzó una ceja, manteniendo su expresión serena. «Me fui porque no tenía otra opción, Luciana. Tú me forzaste a hacerlo. Tú me quitaste todo». Las palabras de Isabela golpearon a Luciana como un cuchillo. De repente, los recuerdos del pasado comenzaron a inundar su mente, las discusiones, las miradas llenas de rencor, las decisiones que había tomado para asegurar su lugar en la familia. Durante años, Luciana había justificado sus acciones como necesarias, pero ahora, frente a su hermana, esas decisiones se sentían como un peso insoportable. «¿De qué estás hablando?», preguntó Luciana, tratando de recuperar el control de la situación. «Tú te fuiste porque querías huir de tus responsabilidades. No culpes a nadie más por tus errores». Isabela soltó una risa amarga, y por un momento, su máscara de calma se resquebrajó. ¿Huir de mis responsabilidades? ¿De verdad eso es lo que sigues diciéndote para poder dormir por las noches?, respondió Isabela, con una voz cargada de ironía. «Tú destruiste mi vida, Luciana. Te metiste en mi relación, robaste al hombre que yo amaba, y cuando ya no pudiste ocultar lo que habías hecho, me obligaste a marcharme». El impacto de esas palabras cayó como una bomba en el salón. Los murmullos entre los invitados comenzaron a intensificarse, y algunos incluso se acercaron más para no perderse ni un detalle del escándalo que se estaba desarrollando. Luciana sintió que la ira la consumía.
Durante años, había logrado enterrar esa parte de su vida, justificándose a sí misma que había hecho lo que era necesario para proteger su posición y su futuro. Pero ahora, frente a Isabela y a todos los que estaban presentes, esos recuerdos volvían con una intensidad que la dejaba sin aliento. «Yo no te robé nada», dijo Luciana, con una voz temblorosa pero firme. «Fernando me eligió a mí. Tú solo fuiste una distracción para él, algo que nunca iba a durar». Isabela rió nuevamente, pero esta vez su risa estaba cargada de dolor. «¿Eso es lo que te dijo para justificar lo que hizo? ¿Que yo solo era una distracción?», preguntó, con lágrimas comenzando a llenar sus ojos. «Tú no entiendes nada, Luciana. Fernando me amaba, pero tú no podías soportar que yo tuviera algo que tú no. Así que hiciste todo lo posible para separarnos, incluso si eso significaba traicionarme a mí, tu propia hermana». El salón entero quedó en silencio. Incluso Fernando, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, pareció encogerse bajo el peso de las palabras de Isabela. La tensión en el ambiente era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Luciana, incapaz de soportar más, dio un paso hacia Isabela, acercándose lo suficiente como para que sus rostros estuvieran a pocos centímetros de distancia. «¿Y tú crees que volver aquí, después de todos estos años, va a cambiar algo?», preguntó Luciana, con una voz baja pero cargada de furia. «Lo que pasó, pasó. Y no puedes hacer nada para deshacerlo». Isabela mantuvo la mirada, y en ese momento, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «No quiero deshacerlo, Luciana. Solo quiero que aceptes la verdad. Que admitas lo que hiciste, no solo a mí, sino también a ti misma». Las palabras de Isabela resonaron en la mente de Luciana, como un eco interminable que se negaba a desaparecer. Pero antes de que pudiera responder, Fernando finalmente intervino. «Basta», exclamó, con una voz cargada de desesperación. «Esto no puede seguir así». Ambas hermanas voltearon hacia él, como si finalmente recordaran su presencia. Fernando, con el rostro pálido y las manos temblorosas, parecía un hombre al borde del colapso. «Esto no es solo culpa de Luciana, ni de Isabela, ni de nadie más. Yo también tengo mi parte de responsabilidad. Cometí errores, tomé decisiones que lastimaron a todos, y por eso estoy aquí, tratando de ser honesto». Pero sus palabras no lograron calmar la tormenta. Si acaso, solo sirvieron para intensificarla. «¿Honesto?», repitió Luciana, con una risa amarga. «¿Crees que puedes pararte ahí y hablar de honestidad después de lo que has hecho?». Fernando bajó la mirada, incapaz de responder. Isabela, por su parte, permaneció en silencio, pero su expresión reflejaba el dolor y la confusión que sentía. El salón entero estaba sumido en un caos emocional, y todos los presentes sabían que lo que estaba ocurriendo esa noche no era solo el colapso de un matrimonio o la reaparición de un fantasma del pasado. Era la explosión de años de secretos, mentiras y traiciones que finalmente habían salido a la luz. El salón entero era un hervidero de emociones, un escenario de caos contenido donde cada palabra y gesto parecían encender más el fuego que ya ardía entre Luciana, Isabela y Fernando. Los invitados, aunque intentaban aparentar discreción, se habían dividido en pequeños grupos, cuchicheando y especulando sobre lo que estaban presenciando. Nadie podía apartar los ojos de la escena, como si estuvieran siendo testigos de una tragedia griega en vivo. Luciana permanecía de pie, enfrentando a Fernando e Isabela con la furia de una tormenta. Su rostro, antes impecablemente maquillado, ahora mostraba rastros de lágrimas no derramadas, mientras que su pecho subía y bajaba con una respiración irregular. Era una mujer al borde del colapso, pero aún sostenida por el orgullo que le impedía quebrarse frente a todos. «¿Cómo te atreves?», espetó, con la voz quebrada pero cargada de veneno, dirigiéndose a Fernando. «¿Cómo te atreves a pararte frente a mí, frente a todos nuestros amigos, y decirme que amas a mi hermana? Eres un cobarde, Fernando». Fernando intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Su habitual elocuencia, la misma que había utilizado durante años para manipular situaciones a su favor, ahora lo abandonaba. Se limitó a bajar la mirada, como si no pudiera soportar el peso de la acusación.
Isabela, que hasta entonces había mantenido una postura firme, dio un paso al frente. Su rostro estaba marcado por una mezcla de tristeza y desafío. Luciana, yo no quería que te enteraras de esta manera, dijo, con una voz más suave, casi conciliadora. Pero ya no podía seguir escondiéndome. Ya no podía seguir viviendo como si no existiera. Luciana rió, una risa amarga y llena de sarcasmo que resonó en todo el salón. ¿Escondiéndote?, repitió, incrédula. Por favor, Isabela. Tú desapareciste porque sabías exactamente lo que habías hecho. ¿Y ahora regresas como si fueras la víctima? ¡Qué conveniente! Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Algunos trataban de recordar los detalles del escándalo que había llevado a Isabela a desaparecer años atrás, mientras otros simplemente disfrutaban del espectáculo. Pero una cosa era evidente, la mayoría estaba del lado de Luciana, no porque realmente la apoyaran, sino porque ella era la figura central de la familia de la Vega. La mujer que siempre había representado el éxito y la perfección. Amalia, la madre de las hermanas, finalmente intervino. Había permanecido en silencio durante gran parte de la confrontación, pero ahora su rostro estaba teñido de un furioso color rojo. «Esto es un ultraje», exclamó, avanzando hacia el centro del salón con pasos firmes. «Isabela, tú no eres bienvenida aquí. Te fuiste hace años y dejaste de ser parte de esta familia. ¿Cómo te atreves a regresar y traer este escándalo contigo?» Isabela giró la cabeza hacia su madre, y por un momento, la frialdad en sus ojos se desvaneció, dando paso a una tristeza profunda. «¿De verdad, mamá? ¿Todavía sigues defendiendo a Luciana, después de todo lo que hizo?», preguntó, con un tono que mezclaba dolor y resignación. «¿Cuántas veces intenté explicarte lo que realmente pasó? ¿Cuántas veces te pedí que me escucharas? Pero nunca lo hiciste. Siempre la elegiste a ella». Amalia vaciló por un instante, pero su orgullo como matriarca no le permitió retroceder. «No voy a permitir que arruines esta familia más de lo que ya lo hiciste, Isabela. Te fuiste por una razón y deberías haberte quedado donde estabas». La tensión en el ambiente era insoportable. Luciana, viendo cómo la situación se escapaba de su control, volvió a dirigir su atención a Fernando, quien seguía en silencio. «¿Esto es lo que querías, Fernando?», preguntó, con la voz quebrada por la furia. «¿Arruinar nuestra familia? ¿Humillarme delante de todos?». Fernando levantó la cabeza, y en sus ojos había una mezcla de culpa y determinación. Luciana no quería que las cosas terminaran así. Pero no podía seguir fingiendo. «Isabela y yo». «No te atrevas a decirlo», interrumpió Luciana, dando un paso hacia él, como si estuviera lista para golpearlo. «No te atrevas a decirme que la amas». Fernando se quedó en silencio, pero el mensaje ya estaba claro. La multitud a su alrededor seguía observando, fascinada por el drama que se desarrollaba frente a ellos. Sin embargo, no todos parecían convencidos de la versión de Fernando. Gabriela, que había permanecido en un rincón, tratando de pasar desapercibida, finalmente se atrevió a hablar. «Con permiso», dijo, con una voz temblorosa que apenas se escuchó sobre el murmullo de los invitados. «Pero esto no tiene sentido». Todos los ojos se volvieron hacia ella, incluida Luciana, quien frunció el ceño, confundida por su intervención. «¿Qué estás diciendo, Gabriela?», preguntó Luciana, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y la irritación. Gabriela dio un paso al frente, tratando de mantenerse firme bajo la mirada de decenas de personas. «Solo digo que, esto no encaja. Fernando lleva meses actuando de manera extraña, sí, pero no creo que tenga que ver con Isabela». El salón quedó en silencio, y Luciana entrecerró los ojos, como si estuviera tratando de descifrar las verdaderas intenciones de Gabriela. «¿Y tú qué sabes?», preguntó, con un tono lleno de sospecha. «¿Qué tienes que ver con esto, Gabriela?». Gabriela tragó saliva, claramente nerviosa. «No tengo nada que ver con esto, señora. Solo digo que, bueno, he estado cerca de Fernando por mucho tiempo, y no creo que todo lo que dice sea verdad».
Fernando, al escuchar esto, pareció entrar en pánico. Su rostro, ya pálido, perdió aún más color y rápidamente intentó interrumpir. Gabriela, no es necesario que... Pero Gabriela lo ignoró, sintiendo que ya no podía callar más. ¿De verdad alguien aquí cree que Fernando está diciendo la verdad?, preguntó, dirigiéndose ahora a todos los presentes. Porque yo no. Los murmullos comenzaron de nuevo, esta vez con un tono diferente. Algunos invitados parecían estar considerando las palabras de Gabriela, mientras que otros simplemente disfrutaban del nuevo giro en la historia. Luciana, por su parte, sintió que su confusión aumentaba. ¿De qué estás hablando, Gabriela?, preguntó, con un tono más bajo pero lleno de intensidad. ¿Qué sabes que yo no? Gabriela vaciló por un momento, pero finalmente tomó aire y respondió. Solo sé que hay más cosas de las que Fernando no está diciendo. El impacto de esas palabras cayó como otra bomba en el salón. Luciana miró a Fernando, exigiendo una explicación con la mirada. Pero antes de que pudiera decir algo, Isabela volvió a intervenir. «Basta ya», exclamó, con una voz firme que cortó el aire. «Esto no tiene sentido. No importa lo que digan o quien más trate de justificar lo que pasó. La verdad es que Fernando y yo nos amamos, y eso no va a cambiar». Luciana sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos al escuchar esas palabras. Pero antes de que pudiera responder, Gabriela dio un paso más hacia el centro del salón. ¿De verdad?, preguntó, mirando a Isabela directamente a los ojos. Porque yo no creo que eso sea cierto. El salón de la mansión de la Vega era un campo de batalla emocional. Las palabras de Gabriela seguían resonando en el aire como una acusación velada, mientras los invitados observaban con una mezcla de morbo y desconcierto. Luciana, Isabela y Fernando estaban en el epicentro de una tormenta que parecía no tener fin. Pero en el fondo del corazón de Luciana, una verdad comenzaba a surgir, una verdad que había enterrado hace años y que ahora regresaba con toda su fuerza, como una herida que nunca cicatrizó por completo. Isabela dio un paso al frente, su rostro marcado por una mezcla de desafío y dolor. En su mirada había una determinación férrea, como si estuviera dispuesta a enfrentarse al juicio de todos los presentes sin temor alguno. Luciana, por otro lado, estaba al borde del colapso. Sus manos temblaban, y aunque intentaba mantener la compostura, la máscara que había llevado durante tantos años comenzaba a resquebrajarse. «Esto no se trata de Gabriela ni de nadie más», dijo Isabela, con una voz firme que cortó el murmullo de los invitados. «Esto se trata de nosotros, Luciana. De lo que tú me hiciste». Luciana la miró con incredulidad, sus labios temblaban mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para responder. Pero antes de que pudiera decir algo, Isabela continuó, con un tono cargado de emoción. «¿Recuerdas aquella noche, Luciana? La noche en que decidiste destruir mi vida. Porque eso fue lo que hiciste, me quitaste todo lo que tenía, todo lo que amaba, y me obligaste a desaparecer, a empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conociera. Donde nadie pudiera juzgarme por algo que ni siquiera fue mi culpa». Luciana sintió que las palabras de Isabela la golpeaban como cuchillos. La noche a la que su hermana se refería estaba grabada en su memoria como un recuerdo borroso pero ineludible. Fue la noche en que toda su familia había sido testigo de un escándalo que terminó con Isabela abandonando la casa familiar entre lágrimas y gritos. Pero Luciana siempre había justificado sus acciones, convencida de que lo había hecho por el bien de la familia, por el bien de todos. «Tú no entiendes nada, Isabela», respondió finalmente, con una voz llena de amargura. «Yo hice lo que tenía que hacer». «¿Lo que tenías que hacer?», repitió Isabela, con una risa amarga. «¿De verdad crees que tenías derecho a decidir sobre mi vida? ¿A decidir a quién podía amar?». El salón estaba en completo silencio. Los invitados, que hasta hace poco habían murmurado entre ellos, ahora escuchaban con atención cada palabra, incapaces de apartar la mirada de las dos hermanas que se enfrentaban en el centro de la sala. Incluso Fernando, que había intentado mantenerse al margen, ahora parecía incapaz de intervenir. Amalia, la madre de las hermanas, finalmente rompió el silencio.
Su voz, normalmente autoritaria, ahora sonaba débil, como si estuviera tratando de ocultar su propia culpabilidad. Ya basta, Isabela. No necesitamos revivir el pasado. Pero Isabela no se dejó intimidar. No, mamá. No voy a quedarme callada esta vez. Ya no soy la niña asustada que se fue de esta casa hace años. Ahora estoy aquí para enfrentar la verdad, para enfrentar a Luciana y a todos ustedes. Amalia intentó replicar, pero Isabela la interrumpió, con una mirada que dejaba claro que no estaba dispuesta a retroceder. ¿Sabes lo que más me duele, mamá? Continuó, con lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Que nunca me defendiste. Siempre estuviste de su lado, de Luciana, porque ella era la hija perfecta, la que siempre hacía todo bien, la que seguía las reglas. ¿Y yo? Yo solo era un estorbo, una vergüenza para la familia. Luciana no pudo contenerse más. Eso no es verdad. Gritó, dando un paso hacia su hermana. Tú misma te buscaste todo lo que te pasó, Isabela. Fuiste tú quien rompió las reglas, quien puso en riesgo el nombre de nuestra familia. Isabela la miró con una mezcla de rabia y desdén. ¿Y cuál fue mi crimen, Luciana? ¿Enamorarte del hombre equivocado? ¿De Fernando? El nombre de Fernando resonó en el salón como una explosión. Todos los presentes intercambiaron miradas, intentando procesar lo que acababan de escuchar. Luciana sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba, como si todo su mundo estuviera a punto de derrumbarse. Eso no fue amor, Isabela, dijo finalmente, con una voz llena de amargura. Fernando nunca te amó. Solo te usó, como usa a todos. Isabela negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas pero también de determinación. Eso es lo que siempre quisiste creer, ¿verdad? Porque era más fácil para ti justificar lo que hiciste si pensabas que nuestro amor no era real. Pero Fernando y yo nos amábamos, Luciana. Y tú no soportaste verlo. Luciana sintió que la rabia comenzaba a consumirla. Durante años, había reprimido esos recuerdos, había tratado de convencerse de que había hecho lo correcto, de que no tenía otra opción. Pero ahora, frente a su hermana, todas esas justificaciones parecían desmoronarse. ¿Y qué querías que hiciera, Isabela? Preguntó, con la voz quebrada por la emoción. ¿Que me quedara de brazos cruzados mientras destruías nuestra familia? Isabela la miró con una mezcla de tristeza y compasión. No, Luciana. Lo único que quería era que me dejara ser feliz. El silencio volvió a caer sobre el salón. Luciana, incapaz de responder, bajó la mirada, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable, expuesta, como si todo lo que había construido a lo largo de los años se estuviera desmoronando frente a sus ojos. Fernando, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente decidió intervenir. Basta, por favor, dijo, con una voz cargada de desesperación. Esto no tiene sentido. Estamos reviviendo cosas que deberían haberse quedado en el pasado. Pero sus palabras no lograron calmar a nadie. Al contrario, parecieron encender aún más la furia de Luciana, quien lo miró con ojos llenos de desprecio. ¿Tú tienes el descaro de pedirnos que dejemos el pasado atrás? Preguntó, con una risa amarga. ¿Después de lo que hiciste? Fernando intentó responder, pero antes de que pudiera decir algo, Gabriela volvió a intervenir. Yo creo que ya hemos escuchado suficiente, dijo, con una voz firme que sorprendió a todos. Pero hay algo más que todos deberían saber. El silencio que había caído sobre el salón tras las palabras de Gabriela era casi ensordecedor. Luciana sentía su corazón latir con fuerza, un ritmo desbocado que resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas y de una furia que se aferraba al borde de lo insoportable, se clavaron en Fernando. Allí estaba, el hombre con quien había compartido 15 años de matrimonio, el hombre que le había jurado lealtad frente a Dios y a los hombres, y que ahora no solo la había traicionado, sino que también había destrozado todo lo que quedaba de su mundo frente a una multitud que no haría más que hablar del escándalo por meses, quizás años. Pero lo que más dolía,
lo que realmente la desgarraba por dentro, era que sus decisiones del pasado, las mismas que había tomado para proteger su posición, para garantizar que el apellido de la Vega siguiera intacto, ahora volvían para atormentarla. Las acciones que había enterrado en lo más profundo de su memoria, las decisiones que había justificado una y otra vez en su mente, regresaban como una tormenta implacable, desenterradas por la aparición de Isabela y las verdades que ella traía consigo. Gabriela, quien había soltado una de las primeras insinuaciones esa noche, permanecía de pie al borde del salón, como si estuviera evaluando si debía decir más o si ya había hecho suficiente daño. Su nerviosismo era evidente, pero también lo era su determinación. Ella sabía algo, y aunque había logrado captar la atención de todos con sus palabras, aún no estaba segura de si era prudente revelar todo lo que sabía. Luciana, sin embargo, no iba a permitir que su asistente, esa mujer que siempre había considerado una sombra en su matrimonio, añadiera más combustible al incendio que ya ardía a su alrededor. ¿Qué estás tratando de insinuar, Gabriela?, preguntó Luciana, con una voz afilada que cortó el aire como un cuchillo. Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Gabriela miró a Luciana, luego a Fernando, y finalmente bajó la mirada, como si dudara de su propia valentía. No es mi lugar decirlo, señora, respondió, con un tono bajo pero lo suficientemente claro para que todos la escucharan. Pero creo que ya ha habido suficientes mentiras esta noche. Los murmullos comenzaron nuevamente entre los invitados. Las miradas iban de Luciana a Fernando, luego a Gabriela, como si todos estuvieran tratando de armar un rompecabezas cuyos bordes se volvían cada vez más borrosos. Isabela, quien había permanecido en silencio mientras observaba el intercambio, finalmente dio un paso adelante. ¿Qué es lo que estás tratando de ocultar, Fernando?, preguntó, con una voz llena de desafío. ¿Hay algo más que no has dicho? Fernando, que hasta ese momento había permanecido en un estado de aparente desesperación, levantó la mirada. Su rostro estaba marcado por el agotamiento y el peso de sus propios secretos. Sabía que, a estas alturas, no había forma de detener lo inevitable. No hay nada más que decir, respondió, con una voz quebrada que no convenció a nadie. Luciana no podía soportarlo más. La furia que había estado conteniendo desde el inicio de la noche finalmente se desbordó. «Y basta de mentiras», gritó, dando un paso hacia Fernando, su voz temblando por la emoción. «Esta noche, quiero escuchar toda la verdad». ¿No es eso lo que querías, Fernando? ¿No es por eso que arruinaste esta celebración, esta familia, mi vida? Entonces dilo, porque yo no voy a ser la única que se humille aquí esta noche. Fernando, acorralado por las palabras de Luciana y las miradas de todos los presentes, finalmente dejó escapar un suspiro largo y pesado. Era el suspiro de un hombre que había sostenido demasiados secretos durante demasiado tiempo y que ahora veía como todo se desmoronaba a su alrededor. «Está bien», dijo finalmente, con una voz que apenas era audible. «¿Quieren la verdad? Aquí la tienen». El silencio volvió a caer sobre el salón. Fernando miró primero a Luciana, luego a Isabela y finalmente a Gabriela, antes de volver a enfocar su atención en su esposa. «Luciana, nuestra vida juntos nunca fue lo que aparentaba ser». Luciana sintió un nudo formarse en su garganta, pero se obligó a mantener la calma. Había esperado esa confesión durante años, aunque nunca en estas circunstancias. «Cuando nos casamos, no lo hice por amor», continuó Fernando, con un tono frío pero sincero. «Lo hice por lo que representabas. Por lo que tu familia representaba». La confesión cayó como un balde de agua helada. Los murmullos entre los invitados se intensificaron, y Luciana sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Aunque siempre había sospechado que el amor de Fernando no era genuino, escucharlo decirlo en voz alta, frente a todos, era una humillación que nunca habría imaginado. «Eres un hombre patético», dijo Luciana, con la voz cargada de desprecio. «Usaste mi nombre, mi posición, mi familia, y ahora tienes el descaro de venir aquí y decir que nunca me amaste». Fernando bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de las palabras de Luciana. Pero antes de que pudiera responder, Gabriela volvió a intervenir, esta vez con más determinación.
Eso no es todo, señora, dijo, con un tono firme que hizo que todos voltearan a verla. Hay algo más que necesita saber. Luciana sintió que el aire se volvía más pesado, como si el mundo entero estuviera conspirando contra ella esa noche. ¿Qué más podría ser?, preguntó, con una mezcla de sarcasmo y desesperación. ¿Qué más hay que yo no sepa? Gabriela dio un paso al frente, sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada estaba fija en Luciana. Tengo un hijo con Fernando, soltó finalmente, con una voz que parecía romperse al final de la frase. El impacto de esas palabras fue como una explosión. El salón entero quedó en completo silencio, y Luciana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Por un momento, pensó que iba a desmayarse, pero se aferró a su orgullo, el único pilar que le quedaba para no colapsar frente a todos. ¿Un hijo?, preguntó, con incredulidad. ¿Tú, tienes un hijo con mi esposo? Gabriela sintió, incapaz de hablar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no hizo ningún esfuerzo por detenerlas. Sabía que no había forma de justificar lo que había hecho, pero también sabía que ya no podía seguir callando. Luciana, por primera vez en toda la noche, no supo qué decir. Su mente estaba inundada de recuerdos, de momentos que ahora parecían estar teñidos por las mentiras y las traiciones de Fernando. Esto no puede estar pasando, susurró, más para sí misma que para los demás. Isabela, quien había permanecido en silencio durante toda la confesión, finalmente decidió intervenir. «Luciana, ¿ahora lo entiendes?», preguntó, con un tono que mezclaba compasión y reproche. Todo lo que construiste, todo lo que creías que era perfecto, siempre fue una mentira. El salón de la mansión de la Vega, que alguna vez había sido símbolo de perfección, elegancia y control, ahora era un campo minado de emociones. Cada rincón del lugar parecía impregnado de la tensión insoportable que envolvía a los presentes. Las revelaciones de esa noche habían dejado a Luciana en el borde del abismo, tambaleándose entre la incredulidad, el dolor y una rabia que crecía con cada segundo. Todo lo que había construido durante años, cada sacrificio, cada sonrisa forzada, cada decisión calculada para mantener su posición en la familia, se había hecho añicos ante los ojos de todos. El aire se sentía denso, como si cada palabra pronunciada se quedara suspendida, amplificando la humillación que Luciana enfrentaba. A su alrededor, los invitados, aunque fingían mirar hacia otro lado o beber de sus copas, no podían evitar clavar sus miradas furtivas en el espectáculo que se desarrollaba frente a ellos. Nadie quería perderse ni un detalle de este escándalo, que sin duda sería el tema principal de conversación en los círculos sociales durante años. Luciana, aún en estado de shock tras la confesión de Gabriela, miró fijamente a su esposo. Su respiración era irregular, sus manos temblaban, pero en sus ojos se reflejaba un fuego que solo podía describirse como el último vestigio de una mujer que se negaba a ser vencida. ¿Un hijo?, repitió finalmente, con una voz que resonó como un eco en el salón. ¿Me estás diciendo que, además de todo, tienes un hijo con esta mujer? Gabriela bajó la mirada, mientras las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas. No intentó defenderse ni justificarse. Sabía que no tenía derecho. Sabía que era la villana en esta historia, aunque en su corazón había una parte que se repetía que no había tenido opción. Fernando, por su parte, parecía estar al borde del colapso. Su habitual porte seguro y carismático había desaparecido por completo, reemplazado por la imagen de un hombre derrotado. Sabía que no había forma de reparar el daño que había causado, pero aún así, intentó hablar. «Luciana, yo. No te atrevas a decir nada», lo interrumpió Luciana, con una voz tan cargada de ira que Fernando dio un paso atrás, como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. «No quiero escuchar ni una sola palabra más de ti». El salón quedó en silencio, roto solo por el sonido del llanto de Gabriela, quien intentaba recomponerse mientras todo el mundo la miraba con desprecio o curiosidad. Luciana respiró hondo, tratando de recuperar el control, pero cada vez que miraba a Fernando o a Gabriela, sentía que el suelo bajo sus pies volvía a tambalearse. Isabela, que hasta ese momento había permanecido en un tenso silencio, finalmente decidió intervenir.
Dio un paso al frente, posicionándose entre Luciana y Fernando, como si quisiera desafiarla directamente. ¿Sabes qué, Luciana?, dijo, con una voz firme pero cargada de emoción. Esto es lo que pasa cuando vives una vida construida sobre mentiras. Tarde o temprano, todo se derrumba. Luciana se giró hacia su hermana, con los ojos llenos de una furia que amenazaba con desbordarse. ¿Y tú te atreves a darme lecciones de moral?, preguntó, con una risa amarga. Tú, que regresaste después de años, solo para revolver el pasado y destruir lo poco que quedaba de esta familia. Isabela no retrocedió. Su postura era desafiante, pero en su mirada había algo más, una tristeza profunda, un dolor que no podía ocultar. Yo no destruí esta familia, Luciana, respondió, con una voz más suave, pero igualmente firme. Esta familia ya estaba rota mucho antes de que yo regresara. Tú lo sabes. Las palabras de Isabela golpearon a Luciana como un puñetazo en el estómago. Porque, en el fondo, sabía que había algo de verdad en lo que decía su hermana. Durante años, había ignorado las grietas en su matrimonio, las pequeñas señales de que algo no estaba bien. Se había aferrado a la idea de que, mientras mantuviera las apariencias, todo estaría bien. Pero ahora, esas grietas habían explotado, dejando al descubierto la verdad que tanto había tratado de ocultar. Fernando, viendo la tensión entre las dos hermanas, intentó intervenir. Esto no tiene por qué ser así, dijo, con una voz que sonaba más como una súplica. ¿Podemos encontrar una manera de...? ¿De qué, Fernando?, lo interrumpió Luciana, girándose hacia él con los ojos llenos de lágrimas. ¿De seguir fingiendo? ¿De hacer como si nada hubiera pasado? ¿Cómo se supone que debo mirar a la cara a todos los aquí presentes después de lo que has hecho? Fernando bajó la mirada, incapaz de responder. Sabía que Luciana tenía razón. No había forma de reparar el daño, no esta vez. Gabriela, aún con lágrimas en los ojos, finalmente habló. Lo siento, señora, dijo, con una voz temblorosa. No fue mi intención causarle daño. Luciana soltó una risa amarga, una risa que no tenía nada de humor. ¿No fue tu intención?, repitió, con sarcasmo. ¿Y qué pensabas que iba a pasar, Gabriela? ¿Creías que podías acostarte con mi esposo, tener un hijo con él, y que yo nunca me enteraría? Gabriela no respondió. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Isabela, viendo el estado de su hermana, intentó acercarse a ella, pero Luciana levantó una mano, deteniéndola. No me toques, dijo, con una voz fría que hizo que Isabela se detuviera en seco. No quiero nada de ti. No quiero escuchar tus explicaciones, ni tus justificaciones. Para mí, tú sigues siendo la misma traidora que fuiste hace años. Las palabras de Luciana cayeron como una losa sobre Isabela, pero ella no retrocedió. En cambio, dio otro paso al frente, enfrentándose a su hermana con una determinación renovada. ¿Y tú crees que no tengo derecho a estar aquí?, preguntó, con una voz cargada de emoción. ¿Que no tengo derecho a reclamar lo que es mío? Porque déjame decirte algo, Luciana, yo no regresé para destruirte. Regresé porque estoy cansada de vivir en las sombras, de cargar con una culpa que nunca debí haber tenido. El salón estaba en completo silencio. Todos los presentes observaban, esperando ver qué pasaría a continuación. Luciana, incapaz de responder, simplemente bajó la mirada, mientras las lágrimas comenzaban a caer por su rostro. Por primera vez en toda la noche, se sintió completamente sola. El ambiente en el salón era irrespirable. El aire parecía cargado de electricidad, como si en cualquier momento una nueva explosión emocional fuera a desatarse. La mansión de la Vega, ese símbolo de opulencia y perfección, ahora era testigo de la destrucción de todo lo que alguna vez había sostenido la imagen de la familia. Luciana, de pie en el centro de la habitación, era el epicentro de esta tormenta. Su rostro, normalmente impecable y sereno, ahora estaba marcado por lágrimas que no podía contener y un temblor que evidenciaba su fragilidad. Los invitados, incapaces de apartar la mirada, se mantenían en silencio. No querían irse,
no cuando cada segundo parecía prometer una nueva revelación, una nueva traición. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pero los murmullos eran inevitables. El escándalo era demasiado grande como para procesarlo en silencio. Luciana dio un paso hacia Fernando, quien permanecía inmóvil, como un hombre al que le han quitado todo, y lo miró con una mezcla de desprecio y incredulidad. Durante 15 años, comenzó, con una voz que intentaba mantenerse firme, pero que temblaba con cada palabra. Durante 15 años, viví pensando que, aunque no éramos perfectos, teníamos algo real. Pero ahora me doy cuenta de que todo era una mentira. Fernando intentó hablar, pero Luciana levantó una mano, deteniéndolo. No, no digas nada, continuó, con la voz quebrada. Porque ya no importa. Ya no quiero escuchar tus excusas, tus mentiras. Lo único que quiero saber es por qué. ¿Por qué destruiste todo? Fernando bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Luciana. En su interior, sabía que no había una respuesta que pudiera justificar lo que había hecho. Durante años, había jugado con las vidas de quienes lo rodeaban, creyendo que nunca habría consecuencias. Pero ahora, frente a su esposa, frente a todos, no podía escapar de la realidad. Intentó decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Luciana negó con la cabeza, con una sonrisa amarga que reflejaba más dolor que sarcasmo. Ni siquiera puedes responderme, dijo, con la voz cargada de resignación. Ni siquiera tienes el valor de admitir que todo esto fue por tu ambición, por tu egoísmo. El silencio volvió a caer sobre el salón. Gabriela, aún de pie en un rincón, observaba todo con lágrimas en los ojos. Su corazón estaba roto, no solo por el daño que había causado, sino porque, en el fondo, sabía que Fernando nunca había sido completamente suyo. Había vivido con la esperanza de que algún día las cosas fueran diferentes, pero ahora se daba cuenta de que había estado persiguiendo un sueño imposible. Isabela, por su parte, miraba a Luciana con una mezcla de compasión y arrepentimiento. Había regresado buscando justicia, buscando una forma de enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Pero ahora, viendo el dolor en los ojos de su hermana, no estaba segura de que hubiera valido la pena. Amalia, la matriarca de la familia, finalmente decidió intervenir. Había permanecido en silencio durante gran parte de la noche, observando cómo todo se desmoronaba a su alrededor. Pero ahora, con la voz temblorosa, trató de recuperar el control. Esto tiene que parar, dijo, con un tono que intentaba ser autoritario, pero que estaba cargado de desesperación. Esta familia ya ha sufrido demasiado. Luciana se giró hacia su madre, con una mirada que mezclaba dolor y reproche. ¿Parar?, preguntó, con una risa amarga. ¿Ahora quieres que paremos? Mamá, esto no es algo que se pueda detener. Esto es la verdad, y no podemos seguir fingiendo que no existe. Amalia bajó la mirada, incapaz de responder. Por primera vez en su vida, se sintió impotente, incapaz de proteger a su familia de la tormenta que se había desatado. En ese momento, uno de los invitados, un hombre mayor con el rostro marcado por los años y la experiencia, decidió intervenir. Era el abogado de la familia de la Vega, un hombre que había sido testigo de muchas de las decisiones que habían llevado a esta noche. Luciana, dijo, con una voz calmada pero firme. Creo que todos aquí necesitamos saber qué planeas hacer. La pregunta cayó como una losa sobre los hombros de Luciana. ¿Qué iba a hacer? Durante años, su vida había girado en torno a su matrimonio, a la imagen que había construido junto a Fernando, a la familia que había tratado de mantener unida a pesar de todo. Pero ahora, esa vida ya no existía. Las piezas del rompecabezas que alguna vez formaron su mundo estaban esparcidas a su alrededor y no tenía idea de cómo volver a juntarlas. No lo sé, admitió finalmente, con una voz quebrada. No sé qué voy a hacer. Fernando, al escuchar esto, dio un paso hacia ella, como si quisiera ofrecerle algo, cualquier cosa, para aliviar su dolor. Luciana, por favor. No te acerques a mí, dijo ella, con una voz tan fría que hizo que Fernando se detuviera en seco. No quiero nada de ti. El silencio volvió a caer sobre el salón, pero esta vez era diferente.
Había un peso en el aire, una sensación de final, como si todos los presentes supieran que estaban siendo testigos de algo irreparable. Gabriela, incapaz de soportar más, se giró hacia la puerta. Antes de salir, miró a Luciana una última vez, con lágrimas en los ojos. «Lo siento», dijo, con una voz apenas audible, antes de desaparecer por la puerta. Isabela también dio un paso atrás, como si supiera que su presencia solo empeoraba las cosas. «No quería que las cosas terminaran así», dijo, con una voz cargada de emoción. «Pero entiendo si no puedes perdonarme». Luciana no respondió. Simplemente se quedó de pie, viendo cómo su hermana se alejaba, llevándose consigo los recuerdos de un pasado que nunca podría borrar. Finalmente, el abogado de la familia, viendo que la situación no podía continuar, se acercó a Luciana. «Quizás sea mejor que todos se retiren por esta noche», sugirió, con un tono amable pero firme. «Esto es algo que debe resolverse en privado». Luciana asintió, incapaz de decir nada más. Los invitados comenzaron a salir, uno por uno, dejando atrás el caos y el dolor que había quedado expuesto en el salón. Cuando finalmente el último invitado se fue, Luciana se quedó sola en la habitación, rodeada de los restos de la fiesta que había planeado con tanto esmero. Las luces aún brillaban, pero todo parecía vacío, como si la mansión misma hubiera perdido su alma. Se acercó a uno de los espejos grandes que adornaban la pared y se miró a sí misma. Su rostro estaba marcado por las lágrimas, su maquillaje estaba arruinado, y su expresión reflejaba una mezcla de agotamiento y tristeza. «Este será mi renacimiento», susurró, con una voz que apenas podía reconocer como suya. «No más decepciones». Gracias por acompañarnos en esta intensa y emocionante historia llena de drama y revelaciones impactantes. Queremos saber tu opinión, ¿qué te pareció este desenlace? ¿Crees que Luciana logrará reconstruir su vida? ¿Qué futuro le espera a Isabela, Fernando y Gabriela? Déjanos tu comentario con tus teorías y opiniones, nos encanta leerte. No olvides suscribirte al canal para más historias llenas de pasión y emoción, y regálanos un me gusta si esta novela te tuvo al borde del asiento. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido épico.